Amigos, ¿cómo están? Una vez más tenemos el gusto, el placer de recibir en esto que es su casa a la diputada Tatiana Cloutier. Diputada, pues de entrada ya sabemos, ya no le voy a preguntar, ya habíamos quedado que en enero nos decía, pero pues ya quedó más que claro que posiblemente sea nuestra candidata presidencial en el 2024. ¿Cómo está, Eso. diputada? La verdad es que muy bien, aquí empezando la semana con mucho ánimo, con mucho gusto, terminando el mes de noviembre y listos para empezar el último mes del año, en donde pensamos cerrar con todo para poder tener un mejor 2021 y dejar atrás este coronavirus, ¿verdad? Sí, este innombrable que bueno, ha sido muy complejo a nivel mundial Así es. y pues reconocer el esfuerzo también de esta sociedad en México, que han hecho un esfuerzo de una y mil maneras también para salir adelante y eso también se reconoce. Diputada, pues vamos entrándole de lleno. Vamos. Hace unos días se daba a conocer a través de algunos medios de información textual, le voy a citar las palabras. El pueblo no votó por ellos y han demostrado no estar a la altura. ¿Quién más apoya este llamado a desaparecer la figura de los plurinominales? Otra cara de la corrupción, redes exigen que desaparezcan los plurinominales. Creo que es importante, usted fue quien en el 2019, el año pasado, impulsaba justamente presentaba una iniciativa para eliminar plurinominales del Senado, una propuesta que buscaba reducir este gasto excesivo en el sueldo de los legisladores. Advirtió que en los 6 años que dure la 64 legislatura se erogarán cerca de 1.200.000 millones de pesos. Primero, vamos por esa parte, diputada del Sí, pueblo. fíjate, deja contarte varias cosas que creo que son importantes en el tema de los plurinominales y decirte un poco por qué me fui por la del Senado, porque creo que es más simple y ahorita entramos a la del Congreso, que creo que es fundamental. Fíjate nomás, el Congreso, digo, el Senado tiene ahorita, bueno, tenemos, inicialmente teníamos 64 senadores, se aumentaron estos al doble y donde teníamos, tú vas y compites, votas por una fórmula, la fórmula ganadora mete 2 y la perdedora mete al mejor perdedor y dejamos que hay 3. Pero hay una lista, o sea, yo digo que estos que pierdes la representación proporcional, pero además hay una lista. Cuando estamos hablando que el Senado es la representación de las entidades federativas, yo entiendo esta dinámica de los 3, pero los de lista pues no le entiendo, porque entonces tú tienes estados de la República que están sobre representados y estados de la República que están subrepresentados. Entonces los senadores de lista no tienen razón de ser y entonces decíamos, quitémoslos, ¿no? Okay. Quitemos de entrada 32 y ya quedamos con un piso parejo para cumplir con el mandato de que sí son representantes de las entidades federativas. Entramos en toda la parte de una cuestión económica. ¿Qué me tocó? Fíjate, hay una iniciativa que presentó inclusive el senador Martí Batres en el mismo sentido y una que presentó la Asamblea Legislativa. Es decir, hay una concordancia porque la de la Asamblea Legislativa fue firmada por todos los partidos políticos en la Ciudad de México. Me tocó luego platicar con el senador Monreal y me decía el senador, si yo nomás meto esta iniciativa van a pensar que es como una enfrenta contra los senadores, habría que hacer algo en el Congreso. Te platico algo porque la gente también opina a lo desconocido, nomás es quítalos y se acabó. Vamos a hacer un ejemplo. Nunca pensé que me fueras a preguntar eso y entonces no tengo el ejercicio aquí, pero te voy a decir y vamos a jugar un poco con el ejercicio y a ver si me puedo ayudar. Tenemos 300 diputados de elección directa y 200 de representación proporcional. Estos 200 de representación son los famosos pluris. De estos hubo una reforma en donde creo que sí podríamos bajar a 100 o a 50. Ok. O decir que pudiéramos, si nos vamos a cómo quedó, son como dos temas, si nos vamos cómo quedó la elección ahorita, o sea, es peligroso, y esto es bien importante, es peligroso quitarlos de tajo sin cuidar la representación proporcional, porque quitas a la representación de minorías y eso es muy delicado.
Que Ahorita, fue parte de la polémica, incluso que se hizo, que porque estaban ya intentando secuestrar ahí la democracia en el país, ¿no? no, porque, o sea, no le hemos presentado la de eliminar los plurinominales. Esta fue en el Senado y no le pasa nada al Senado. Esto es bien importante. Ya la del Senado, si no la pasan es porque no la han querido pasar y se hacen patos. Los Ok. de nosotros en el Congreso, ¿no? Lo hablo porque nosotros la metimos y el Congreso la tiene. Si el Senado no le ha querido dar trámite a la de Martí, es un asunto, y si nosotros no le hemos dado trámite en el Congreso es otro, pero sí creo que la del Senado no tendría problema en avanzar. Voy a la del Congreso. La del Congreso puede avanzar y habría que hacer, porque esto lo platiqué inclusive con la gente del INE, tendríamos que hacer una reforma más completa. Decir, vamos a bajar 100 legisladores. Voy a jugar con el número. Nos vamos a quedar con 400. Podríamos bajar a lo mejor, y como el INE va a redistritar el año que entra, este sería el momento de decir cómo hacerle, si podemos bajar a lo mejor algunos distritos. No lo sé, estoy pensando en voz alta. Sí, claro, claro. Luego, la parte de los pluris, cambiarlos a representación proporcional. Te platico un poco, por ejemplo, en Nuevo León. En Nuevo León tenemos la representación proporcionales, todos los diputados salen a competir. Y llegan los que llegan, que ganan, y los proporcionales quedan los mejores perdedores. Es como una manera de cuidar que la representación proporcional no se pierda y que no quedes afuera las minorías. Aquí vamos a tener que ver cómo le hacemos para cuidar que las minorías no pierdan su voz. Porque ese fue el momento, el espíritu que generó los pluris, que las minorías no perdieran su voz. Hay un estudio, bueno, es que si me hubiera sabido que me ibas a preguntar eso, valdría la pena ver qué hubiera pasado en esta elección y quiénes se hubieran quedado sin voz y sin representación. Eso sería bien interesante. Y hay gente que dice, bueno, pues quitémoslo. Una cosa es quitarle la voz y otra cosa es subirle el porcentaje para que existan como partidos políticos, que puede ser de alguna manera una cuestión que se puede ir nivelando. Yo, porque si estoy, que disminuyamos el número de legisladores, hagamos una fórmula de representación proporcional donde no eliminemos a las minorías y entremos en un punto adicional. Bajemos el dinero a los partidos políticos. Y la otra es, que es también que va en este sentido, subamos el número para que un partido político siga subsistiendo. Porque el umbral es muy bajo. Entonces, como el umbral es muy bajo, la gente dice, ¿para qué queremos tantos partidos? Subámonos el umbral al 5%, un 5%, y entonces no te castigo con la representación proporcional, pero sí te exijo más presencia para poder que te quedes como partido político. Claro, y ya con eso encontrar ese equilibrio. Así es, ¿no? Entonces, ese es un tema que creo que tiene que ser visto de forma integral. Creo que sería fundamental que se echara a andar porque van a empezar a redistritar en el 22. Entonces, sería una tarea por la cual tendríamos que caminar. Decir quiten los pluris así nomás de uno en el Congreso no es fácil. Es delicado. No es que no sea fácil porque los podemos quitar. Las repercusiones de hacer a un lado a minorías o grupos no representados sería catastrófica. Ok, bien, pues dejamos abierto este tema, diputada, para una nueva oportunidad que podamos platicar y que tengamos claro que sí. Los números y todo. Ajá, exactamente, porque sí es muy importante y dejar sobre todo, mejor dicho, no dejar esas lagunas para que también nosotros como ciudadanos realmente podamos comprender la magnitud y la importancia que en realidad conlleva un movimiento de esta índole, ¿no? Claro que sí. Diputada, pues otro tema que también la vi muy activa, sobre todo en sus redes sociales, es justamente el outsourcing, esta postura que muchos opositores han querido hacer ver en el país como que ya están terminando con los empleos en México, es el gobierno que no quiere los empleos. Sin embargo, bueno, sabemos que no es así. Usted hizo algunos posts a través de su página de Facebook muy interesantes de cómo realmente es importante
atender esta situación del famoso outsourcing? Te cuento dos cosas del outsourcing o dos historias que son drásticas y que son dolorosas y entramos a qué sí queremos y qué no. Primero que nada, siempre buscaremos la empleabilidad, aplaudimos a quienes dan empleo, agradecemos y también por otro lado ver, oye, si te estoy dando empleo pero no te estoy reconociendo tus derechos, pues está de la fregada. Vamos viendo en qué camino, fíjate. Normalmente quienes hacían o empresas que se han dedicado a tener gente para que preste el servicio de limpieza. Resulta que tú tienes la compañía amarilla y la compañía amarilla tiene a todo este grupo de gente trabajando, trabajaron 3 años con ella y para no crear más antigüedad se cambia al color marrón. Y entonces la amarilla se vino al marrón, pero se trae a todo el mismo personal y le sigue dando trabajo a todos los demás, digo, y dándole servicio a las demás empresas. Pero resulta que las trabajadoras y los trabajadores no van acumulando antigüedad. Y luego la marrón se cambia a los 3 años y ahora se hace la blanca. Ya pasaron 9 años y el trabajador no tuvo el apoyo que merece para retirarse. Y resulta que la señora empezó a los 52 años, ya tiene 62, se va a retirar, o 61, y resulta que voltea su bolsa y dice, mi mochila viene sola, aunque me metí una friega de 10 años y no traigo con qué retirarme, me voy a retirar sin o con una bolsita muy chiquita. ¿Ese es justo o no? Yo digo que no. No, pues no. Me voy al tema de la seguridad privada. Algunas empresas de seguridad privada van cambiando igual. Son las dos que conozco mucho, por eso hablo de esto, por lo menos en el caso de Nuevo León. Y entonces dices tú, a ver, ¿ese es el empleo que queremos? Entonces, esa gente que trabajó y le dio servicio y dedicó su vida al trabajo, se va y nos termina costando como sociedad y como gobierno mucho más, porque cuando se retiren solamente tendrán el apoyo del derecho constitucional del cuarto, cuando cumplan 68 años, del apoyo a adultos mayores. Entonces dices, está de la fregada que yo le dedique dinero de mi vida a retirarme y me retire sin nada. Entonces, esa es la parte en la que no queremos. ¿Qué sí queremos? Y aquí te leo textualmente una parte donde dice, el artículo 13 que viene con el outsourcing diría, se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, que es un poco el modelo del que te hablo. Que sí, no se considera subcontratación de personal la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria. Que es decir, yo tengo una empresa que hace lápices, ¿no? Mi empresa de lápices va a subcontratar a lo mejor la parte de contadores que me va a prestar el servicio de contaduría. Ahí, como no es parte de mi mismo objeto, sí se podría subcontratar, ¿sí? Pero no otras tareas en donde estaríamos dejando a esta gente fuera de como las que platiqué. Es que realmente, diputada, creo que este del outsourcing terminó siendo, ellos lo han manejado, de que están al margen de la ley y que todo está bien constituido, pero creo que fue todo mundo lo comentamos, en México desafortunadamente hay muchas lagunas en cuestión de nuestras leyes y ahí creo que es donde encontraron ese punto exacto para... No encuentro otra palabra más que para decir abusar de la necesidad de la gente y como usted lo decía, pues efectivamente estas empresas aprovecharon dos rubros muy marcados. Lo primero que se me vino a la mente sí fue justamente el de limpieza, pero el de seguridad lo desconocía, pero sí, efectivamente hay muchas personas que trabajan en la seguridad privada y que están bajo las mismas condiciones sin generar antigüedad, aguinaldo, prima dominical. Ya hay empresas que todavía incluso de risa cuando ve uno los folletos que andan entregando de prestaciones superiores a las de la ley, dices, ¿es en serio esto? ¿No? Y es ahí donde ellos quieren hacer ver que está este daño, ¿no? Pero fíjate nomás, sí son superiores a las de la ley, pero en 3 años cambio de razón social y dejo de existir y te las di por 3 años. ¿Sí? Ese es el cuento, ¿no? Entonces,
esta es la parte en la que estamos discutiendo, esta es la parte en la que vamos a caminar. Y decimos cómo encontrar un balance entre que se pueda tener servicios prestados de un externo, pero no un abuso con parte de aquella persona que te ha dedicado el tiempo y la vida y no resulta que se va con su valija sola a la hora que se va a retirar. Ese es el balance que queremos entrar en el tema del outsourcing. Venga, muy bien, diputada, pues un año bastante movido, ya lo platicamos también en alguna ocasión, no han frenado para nada de trabajar, se han aprobado una infinidad de cosas desde la Cámara de Diputados, están trabajando, están avanzando, sin embargo, bueno, no todas son visibles y no todas generan contexto mediático para la oposición. Creo que ellos buscan más como el asunto de lo que les vende a ellos como intento de oposición, pero vemos cómo hay un Congreso trabajando. Y otro de los temas, bueno, que también me gustaría abordar en ese sentido, diputada, veía la nota del Reforma, también va INE contra acuerdo de diputados para reelección, tras el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para regular la reelección de sus legisladores. El INE advirtió que va a emitir sus propios lineamientos y si no les gustan, podrán impugnarlos. Es parte justamente de lo que nos comentaba esta nota, diputada, aquí, que nos pudiera compartir, que nos pudiera decir. Fíjate, en esta parte yo fui promotora de la reelección, me encanta el tema de reelección legislativa y de alcaldes, y te voy a hacer toda la historia. Con los alcaldes, que es 3 años, es muy poco cuando lo haces bien y no te alcanza a sacar el trabajo adelante. 3 años son una eternidad cuando lo haces mal. Entonces la reelección te permite premiarte o castigarte. Te vas a tu casa o te quedas. Ahora bien, en la parte legislativa, nosotros decíamos, hay gente, y lo digo de entrada, yo no me voy a reelegir, nomás porque esto lo propuse hace muchos años. Es importante esta parte. Decíamos, la mejor manera que el legislador se deba a la ciudadanía es con la reelección. ¿Qué hicieron cuando los empujamos a que la aprobaran? La aprobaron, pero le pusieron un candado. Y el candado decía, sí, pero con el visto bueno del partido político. Entonces, no, es una reelección simulada donde el que te premia no es el ciudadano, sino el que te premia es el partido político. Hicimos una iniciativa donde metimos esto y no la logramos sacar adelante ahorita en la Cámara. Ese es el problema de nosotros y nosotros fuimos desordenados en no sacar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le toca al INE? Y me encantó Ricardo Monreal, porque Ricardo Monreal les dijo, si quieren tomarse atribuciones de legisladores, salgan a buscar el voto. O sea, pero digo, pues, si me explico, o sea, no se vale que digan soy el INE y también soy legislador. Pues no, papacito, así no se vale, ¿no? Entonces, ¿qué? No me imagino, diputada, me da risa porque no me imagino un Lorenzo Córdoba pidiéndole el voto al pueblo. Bueno, pues yo digo, o sea, entonces no se pueden ellos tomar atribuciones que no les corresponden, ¿no? Tú puedes hacer lineamientos, pero no un lineamiento por encima de la ley. Que es medio curioso también, es medio curioso que la propia Cámara, para que el INE no tome atribuciones que no le corresponden, haya puesto reglas también de que se ve raro, ¿no? Dices tú, porque yo pongo mis reglas, porque no hay reglas, y entonces yo me pongo las reglas para mí mismo. Voy a hablar de todas maneras de Nuevo León. En Nuevo León, en la legislatura pasada, que ya se pudieron reelegir los legisladores, se dio la primera y el Instituto Electoral Estatal, o la Comisión Estatal Electoral, les permitió quedarse y les dijo, no tienes que irte. La reelección legislativa es aplaudida en otros países del mundo porque no te tienes que ir. ¿Qué hacemos? Aquí lo que hemos hecho, y estoy hablando en todos porque sí, es queremos mejores legisladores, queremos mejores servidores públicos, y cuando llegan los estamos friegue, no en cosas de fondo, sino en cosas de forma, porque en las de fondo estamos obligados a rendir cuentas, pero decir, es que, no, a ver, ¿qué tendría que estar haciendo el INE? El INE tiene que estar haciendo que cumplas con lo que te corresponde y que no violentes la ley. Que si te quedas o no, pues entonces sí tienes derecho a reelegirte. O sea, yo ahí que si te quedas o no, si yo no soy, yo sí me diría, yo les diría, abandono porque me quiero ir de lleno a la campaña, pero si la campaña ya no ha empezado, ¿por qué me voy a ir antes? ¿Sí? Entonces, son como que líneas muy delgadas. En la mayoría de los países del mundo
no sucede esto. Y los aplaudimos. Pero cuando es con los de nosotros, los criticamos. Entonces creo que hay ahí algo que habría, o sea, no caminamos lo suficientemente rápido para poner las reglas. Creo que me parece que es más ético irte y buscar y dejar a tu suplente irte a la reelección, pero si no estás legislando en ese momento, puedes ir a hacer las dos cosas, o sea, cada quien lo decidirá. ¿Qué es lo que no me parece? El INE no tiene por qué tomarse atribuciones de legislador y si lo quiere, que salga y busque el voto. Y que a final de cuentas, bueno, como usted lo decía, está fácil el asunto. El pueblo decide al final del día en la boleta electoral. ¿Sabes qué? Si quiero, no quiero. Yo les digo mucho, votas con B chico, votas con B grande, ¿sí? Así de fácil. Punto. Bien, Así diputada. Pues finalmente, para terminar, el día de ayer se daba a conocer en un medio nacional, para ser precisos, el Universal, donde justamente decía, dedazo de Morena ya es visible para elecciones del 2021. Muñoz Ledo le preguntaban que venía, dice, partido en el poder es un ejemplo de podredumbre y corrupción, hace lo contrario a lo que dicta la guía ética que difundió el Ejecutivo. Y también, bueno, la otra nota es que la cuarta transformación no se ve. Porfirio Muñoz Ledo criticó la gestión de AMLO a 2 años de asumir la presidencia. Obviamente aquí, bueno, entendemos el contexto, la postura sería más bien preguntarle a usted su sentir como parte de un movimiento importante en el país. Tenemos hoy en día al presidente más votado en la historia de la política moderna y usted fue parte clave de esta campaña y de la llegada del hoy presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ya habíamos platicado algunas cuestiones de esta situación cuando venían las dirigencias. ¿Cuál es su sentir? ¿Qué viene? ¿Qué le podemos decir a la gente? Porque ya ahora, bueno, pues lo tienen como Muñoz Ledo, el crítico dentro de la misma cuarta transformación del presidente. La gente se vino encima sobre Muñoz Ledo este fin de semana. Yo lo veo de dos maneras. Vamos a ver y vamos a separar, ¿sí? Yo creo que Muñoz Ledo tiene un problema grande de reflectores. Tiene que hacer algo y decir algo para que lo volteen a ver y parece que se asfixia o se muere cuando no tiene un micrófono frente a sí y dice lo que quiere decir con tal de conseguir un micrófono. Ese es sí, porque no viene al caso. En la gestión de Andrés Manuel, ahí no me meto porque él tiene su visión y que cada quien evalúe. No voy a tocar ese tema, ¿sí? En términos de decir, cada quien vemos el vaso medio lleno, medio vacío y bendita libertad y qué bueno que Muñoz Ledo lo ve como lo ve y vamos a ver. ¿Qué sí digo con respecto a la elección de Morena? Creo que Porfirio no ha leído no ha leído los resolutivos o no tiene idea de lo que está pasando o se quedó atrás atorado en la elección de él, ¿sí? Porque ni siquiera le entendió. ¿Por qué? Vamos a ver. La elección o lo que han dicho hasta ahorita los consejos estatales es cómo van a ser los procesos. No hay al día de hoy una manera en donde, o sea, están decidiendo dónde va a haber hombre, dónde va a ser mujer, se han decidido dónde va a haber coaliciones, dónde no. Por ejemplo, en San Luis Potosí no habrá coaliciones. Entonces, ¿es una imposición o no es una imposición? Vaya, está como revuelto. Que puede abrirse a más democracia, sí, sí, pero eso no quiere decir que estén imponiendo. Se van a hacer, estas son decisiones, tomará en los consejos, vas a hacer la elección con grupos hacia el interior, donde ¿cómo se dice? Los militantes votan o lo vas a hacer abierto. Están diciendo que la elección va a ser, no elección, sino va a haber encuestas donde será hacia afuera. Entonces, ¿es eso democrático o no? O sea, habría que preguntarle a Porfirio dónde ve el dedazo, habría que preguntarle a Porfirio cosas más puntuales porque me parece que está descontextualizado o no le entendió a lo que leyó o no ha leído. Ok. Diputada, también, bueno, referente a Nuevo León, lo que mencionaba, mucha bandita a través de las redes decía, se consolidó el primor con lo de Claraluz, vimos cómo se vino una, pues, fiebrecita ahí en los pasados días cuando llegaba Mario Delgado al estado
allá en la Sultana del Norte, que pues sí generó mucha polémica. ¿Cómo ve usted este asunto desde el sentir político y como ciudadana también, diputada? Lo veo en varias vertientes. Primero, no se ha consolidado nada porque no hay candidaturas todavía, ¿no? ¿Qué sí veo equivocado? Y ahí es donde sí digo que si hay primor o no hay primor, ¿no? No sé cuál fue la manera, y aquí no, ahí sí yo ando como Porfirio, no he leído, ¿sí? Ok. No sé cuál fue la manera en donde tú decías, me interesa, o levantabas la mano, me interesa participar en la encuesta. Y no sé si hubo filtros o no. Ok. Entonces, no sé cuándo se va a hacer la encuesta, y ando como Porfirio. Si la encuesta, pues ahorita han levantado la mano el Rubén Zarazúa, Mario Fernández, Ábrego, se me fue el nombre de Ábrego. Hoy le decimos siempre Ábrego, de Ábrego y Clara. Son los 4 que levantaron la mano. Yo no sé si hay una preselección que digan, te reviso tu expediente. Yo creo que debería de haber. Yo no sé si existe eso. Sí me parece que en una revisión exhaustiva de los perfiles, no necesariamente pudiesen participar todos desde la perspectiva de Tatiana con limpieza y claridad en una encuesta. Pero yo no pertenezco, yo no soy quien hace esta observación, habría que ver cómo, y en Nuevo León la gente ha dicho, no queremos primor, hay una estela de motivos por los cuales no queremos que se acepte la participación de Clara, y la gente le está exigiendo eso al partido, los mismos militantes, y esto son cosas que decidirá el partido. Venga, no, pues los ejercicios, usted lo ha visto, diputada, los ejercicios, pregunta uno a quién quiere en Nuevo León y la puntera, pues es usted, ¿no? Entonces, por eso al principio del video le decía, diputada, nos va a dar la sorpresa para el 2024. Digo, ahorita te digo, creo que la parte más importante ahorita, y sobre todo ahorita que estamos cumpliendo 2 años de gobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que termina fundamental es cómo le vamos a hacer ciudadanos y gobierno para hacer el mejor esfuerzo y las mejores cosas que tengamos que hacer para hacer que este gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien a México, y si le va bien a México, nos va bien a cada uno de nosotros, y eso es lo que tenemos que echar a andar, especialmente en un tiempo tan complicado como lo ha sido la pandemia a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Venga, pues diputada, le agradezco muchísimo el tiempo, le agradezco sus palabras. Al contrario, aquí listos, y una disculpa por llegar tarde, como dijo el No se preocupe, diputada, de su casa, siempre que guste y desee, aquí le esperamos. Agradecemos enormemente el tiempo y esta valiosa información que nos ha compartido. Que tenga un excelente resto de tarde. Igualmente.